Dios le bendiga y muy buenas tardes. Que el amor y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre su vida y esté sobre su hogar. En esta hermosa tarde queremos compartir un tema de suma importancia, yo diría, el cual es la realidad del infierno. Ya que hay personas que enseñan que el infierno no existe y que el infierno no es real. Otros dicen, el infierno está aquí en la tierra, el infierno es un mito, es un cuento que la gente ha inventado. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de este lugar. Amén. Eh, no quiero iniciar sin antes citar la primera carta de Pedro 4:11, donde dice que si alguno hable conforme a la palabra, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús, a quien tenemos que dar gloria y honra. Amén. Entonces, quiero, hermano, iniciar concerniente tocando el tema de Lucas, o en el libro de Lucas, perdón, en el capítulo 16, verso 22, donde algunos dicen y hacen uso diciendo que esto es una parábola. Quiero explicarle antes algo. He escuchado personas dando su declaración concerniente a este pasaje y vamos a tocar algunos puntos en este pasaje que ellos distorsionan o al parecer no comprenden. Lo primero es que ellos entienden que el seno de Abraham es como si fuera el paraíso, como si fuera el cielo. Es lo primero. Lo segundo es que ellos dicen es acerca la conversación que tienen Abraham y el rico. Pero debemos de entender que el seno de Abraham era un lugar que antes de Cristo morir y resucitar estaba, donde todos aquellos que morían en la presencia del Señor iban a ese lugar. Luego ya de que Cristo resucita, eso yo lo expliqué en otro tema tratado los tres paraísos. Luego que Cristo resucita, esos que están allí o que se encontraban allí en el seno de Abraham son sacados y son llevados ya al paraíso celestial, conforme a lo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 8. Bendito el nombre del Señor. Entonces, aquí en Lucas 16, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida, y Lázaro sus males, pero este ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco los que están de allá para acá pueden. Entonces ahí vemos que hay una conversación. Entonces ellos, al no entender esto, lo que era el seno de Abraham, piensan que habla del cielo. Recordemos que Cristo le dice al ladrón que está crucificado, al malhechor que está crucificado a su lado allá en Lucas 23, verso 43, si no me equivoco: desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Él le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le responde: acuérdate que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y recordemos que conforme a Juan 20, cuando María lo ve a Jesús resucitado, Jesús le dice: no me toque porque todavía no ha subido al Padre. Entonces se supone que ese paraíso donde Cristo hablaba era el seno de Abraham, porque también de allí hace referencia a la carta a los Efesios capítulo 4, verso 8. Entonces eso hay que entenderlo. Lo primero es que aquí debemos de entender que esto no es una parábola, porque Cristo está usando al patriarca Abraham, está usando a Moisés, está mencionando a los profetas, y hay mención de un hombre llamado Lázaro, y hay otra mención de otro personaje que solamente aparece como el hombre rico. Entonces debemos de entender claramente que Cristo está usando personas literales, personas que existieron, personas que estaban en esta tierra y que en un momento determinado hicieron alguna función o ejercieron algún ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no podemos entender que esto es una parábola, sino que esto hay que descartarlo y saber que esto es algo verídico de lo que Cristo está enseñando. Otros dicen: pero es que Dios no es tan malo para mandar sus hijos a ese lugar. Yo estoy de acuerdo con eso. Dios no es tan malo para mandar sus hijos a ese lugar. Dios no es tan malo. Es que Dios no es malo. Dios es lo que es justo. Porque aquel lugar, recuerde, conforme a Mateo 25, verso 41, Jesús habla que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Ahora, ¿por qué el hombre va a ese lugar? Por la condición de vida. No todos somos hijos del Señor. Recuerde que la Biblia dice, conforme a Juan capítulo 1, verso 12, 11 y 12 y 13,
Dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas aquellos que les recibieron le dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios, a los que les recibieron. O sea, todo aquel que no ha recibido a Cristo todavía no es hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aquí hay un punto que quiero tocar, y es el punto también donde muchos se basan para decir y hacer referencia de un purgatorio. Fíjese que la Biblia solamente hace referencia a dos lugares, después del seno de Abraham, que ya no está vigente, porque aquellos que estaban allí fueron llevados por el Señor en la presencia de Dios, porque eso eran de Dios. Pero como nadie había subido al cielo, todavía, conforme a Juan 3:13, Cristo dice, nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo, hablando de él mismo. Entonces Cristo, cuando muere, asciende a las profundidades, saca a las personas, conforme a Efesios 4, usted lo va a encontrar, verso 8, 9, 10 por ahí, del 7 al 10. Dice que aquel que ascendió también había descendido primero a las profundidades. Entonces, esas personas que se encontraban en el seno de Abraham, conforme a Efesios 4, 8, fueron sacados de ese lugar y hoy son llevados al paraíso celestial, donde el apóstol Pablo pudo estar en un momento dado, decir, no sé si fue en el Espíritu, si no fue en el Espíritu. El caso es que fue arrebatado, fue al tercer cielo, donde huyó allí y escuchó maravillas de parte del Señor. Y conforme a la carta de Filipenses capítulo 1, verso 20, 21, 22, 23, donde Pablo dice que preferiría partir y estar en la presencia del Señor, da a entender que el creyente cuando muere asciende a la presencia de Dios. Entonces, algo que hay que entender es que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, primera de Tesalonicenses 5:23. Muchos dicen que, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, ellos dicen que el hombre no tiene alma, pero sí la Biblia enseña que hay alma, sí enseña que hay espíritu y sí enseña que hay un cuerpo. Recordemos en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando Dios hace al hombre, dice, hizo un hombre de barro y sopló en el aliento de vida. Eso es el espíritu del hombre que le da vida al hombre. Y en Génesis 3:19, donde Dios le está dándole el juicio al hombre, dice, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, de donde fuiste hecho. Ya cuando el hombre parte, su carne, su cuerpo se vuelve un polvo. Ahora el alma, ¿dónde la encontramos? El alma la encontramos en Génesis 35, verso 17 al verso 20, donde dice que Raquel estaba dando a luz a Benjamín y el alma se le salió y ella murió. Otro pasaje que también podemos usar es en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 20, 21 y 22, donde Elías ora por el niño de la viuda que había muerto y ruega a Dios para que el alma del niño volviera de nuevo al cuerpo, y dice que el alma volvió y el niño recobró la vida. Otro pasaje está en la primera carta a los Corintios, donde habla en el capítulo 15, verso 45, y donde dice que fue hecho Adán, primer hombre, alma viviente. O sea, da a entender que el hombre sí tiene un alma. Eclesiastés capítulo 12, verso 7, dice, antes que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu del hombre, cuando muere, el espíritu asciende, ¿verdad? Es el aliento de vida, el soplo de vida que Dios puso en el hombre, y el polvo va a la tierra donde fue tomado. Pero el alma, vamos a ver qué dice ya la Biblia acerca del alma. ¿Por qué es tan delicado, tan cuidadoso? Y esto va para aquellos que enseñan el purgatorio. ¿Por qué es tan delicado y tan peligroso, hermano, esta teoría o esta mala práctica, esta mala enseñanza, esta herejía, de enseñarle a la gente que hay un purgatorio donde la Biblia no enseña ni avale esa práctica, ni avale esa teoría, ni avale, hermano, esa invención que lamentablemente se ha tomado? Solamente dos lugares. Hay personas que, bueno, no soy tan malo, voy al purgatorio y me hacen algunos rezos, algunas misas novenarias, misas gregorianas, y con eso yo voy a salir de aquel lugar. Déjame decirte que la Biblia no enseña eso. Fíjate que aquí, estando en el seno de Abraham, el rico está suplicándole a Abraham que mande a Lázaro a que pase, ¿verdad?, un poquito de agua en la punta de los dedos. Y ahora le dice, los que están aquí no pueden salir ni de aquí para allá ni de allá para acá. No hay salida. Entonces vuelve y le dice, pues manda a alguien a la casa de mi padre para ver. No, es que tienen a Abraham, tienen a Moisés y a los profetas, dando a entender, hermano, que de ese lugar no se sale, hay una cima que no se para. Y eso era cuando estaba el seno de Abraham, que ahora no está. Entonces, ¿cómo es posible que personas piensen que hay un purgatorio donde por medio de rezos y cuestiones, hermano, puedan sacarse una mala enseñanza? Que la toman de un verso que hay en Mateo, no recuerdo exactamente la cita ahora,
pero es donde dice acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, que dice que ni en este siglo ni en el venidero. Recordamos que cuando dice ni en este siglo ni en el venidero, está dando a entender que aquí no hay perdón, pero recuerde, por amor a Dios, que hay un juicio determinado de parte del Señor para los pecadores, en el que tampoco habrá perdón, conforme a Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Habla de un juicio, y Apocalipsis pasea completamente. En el capítulo 20, creo que verso 4, verso 8, verso 6 por ahí, habla acerca del juicio de la segunda muerte, donde le llama la segunda muerte. Que esto no tendrá, no tiene parte en la segunda muerte, habla, porque tiene que ver con el juicio que Dios va a hacer a las almas que son sacadas de ese día del infierno, y es un juicio ya para ir al lago de fuego por condenación. Entonces hay que entenderlo. Pero aquí vamos. Mateo capítulo 10, verso 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no podéis matar. Temed más bien a aquellos que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjense que cuando Jesús está hablando de infierno o hace referencia a infierno, siempre está relacionado el alma, porque el alma es lo que asciende a los cielos o desciende al infierno. O sea, dando a entender que este lugar está relacionado a lo inmaterial, donde el alma va a pagar por toda la eternidad, donde no hay salida, dice el fuego eterno. Bendito el nombre del Señor para siempre. Algo que quiero tocar aquí con las personas que se basan en la teoría del purgatorio. Ustedes saben que para esas misas gregorianas siempre hay que pagar, y es una estafa, hermano, es un engaño que da pena como la gente ingenua, falta de conocimiento por no estudiar la Biblia, caen, hermano, en esa práctica satánica, porque no hay otra manera de cómo llamarle. Fíjese aquí en Mateo capítulo 16, verso 26. Dice, ¿por qué aprovechará al hombre si gane todo el mundo y al final pierde su alma? ¿O qué recompensa dar el hombre por su alma? O sea, dice que recompensa dar el hombre por su alma, es que da a entender, hermano, que para ese asunto no hay pago, por amor a Dios. Entonces, ¿sabe que cada vez que se hacen esas misas, ese tipo de ritos y cosas, hay que pagar para que supuestamente esa alma salga del purgatorio porque no fue tan mala y vaya a la... Hermano, eso es mentira. Eso es un engaño, eso es una falsedad, una invención por los hombres. Recordemos que Cristo nunca enseñó acerca del purgatorio, los apóstoles tampoco enseñaron acerca del purgatorio. Y si el purgatorio existiera, entonces la obra de Cristo, la obra redentora de Jesús, no estaría perfecta en nuestra vida. No sería una obra perfecta, sería una obra a media, donde solamente Jesús me dio la salvación a media, porque tengo que ser justificado, hermano, por pagar un tiempo en un purgatorio que nunca existió ni ha existido. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Hay gente que lee este pasaje y no entiende. Dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Ok. Antes que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando Salomón está escribiendo o está haciendo referencia a este pasaje, Salomón empieza a hacer un sinnúmero de parábolas e enseñanzas acerca de cuando el hombre se muere, cuando el hombre muere, cuando el hombre parte de esta tierra, cómo vuelve la condición a como era en un inicio, antes que existiera. O sea, dando a entender, del polvo de la tierra fuiste tomado, y recuerda que estabas ahí, un cuerpo, ¿verdad? Pero sin vida. Cuando Dios viene y dice que sopló en su nariz aliento de vida, entonces fue el hombre un ser viviente. A esto hace referencia Salomón. Gloria al Señor. Dice Eclesiastés capítulo 9, verso 4 al 6. Hay una esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque el que vive sabe que ha de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron. Ya nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. O sea, yo no tengo autoridad aquí para rezar, para sacar a una gente del infierno. Esos ritos que se hacen, esa práctica, son prácticas que en realidad no tienen ninguna avalación, ninguna validez. O sea, eso no sirve porque la Biblia dice que no sirve. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí en Apocalipsis 26, que era donde le citaba ahorita: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Dice también Apocalipsis capítulo 2, verso 11: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Apocalipsis 21:8: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego, tendrá su parte que en el lago que arde con fuego y azufre, que esto es la muerte segunda. A esto hace referencia a lo que tiene que ver con el juicio, cuando Cristo dice ni en este siglo ni en el venidero. O sea, aquí en este siglo no tiene perdón, aquí en vida. Ahora, después que usted parte de aquí, recuerde, conforme a Hebreos 9:27, dice de la manera que está establecido para el hombre que muera una vez y entonces el juicio. Entonces da a entender que en aquel juicio, que tiene que ver ya con otro siglo, porque usted no está presente aquí en la tierra. Recuerde que Eclesiastés, donde leímos 9, verso 4 en adelante, dice que ya el que murió no tiene más parte de lo que se hace aquí en la tierra. Entonces usted pertenece a otro siglo, por amor a Dios, porque ya habla del juicio, del gran trono blanco, ya en los tiempos finales, donde todo prácticamente es descartado, destruido. Recuerde que la Biblia dice que el cielo y la tierra no se halló lugar para ellos, el infierno entregó los muertos que habían en él, el mal todo entregar, hermano, allí se reúne para un juicio. Entonces, como no tiene perdón tampoco en este siglo, tampoco en aquel juicio que se hace, tiene perdón, porque allí, hermano, lamentablemente todo el que cae en ese juicio va a condenación. Y es tan importante entender que el infierno es tan real que voy a citarle, solamente voy a dejarle unas referencias para que usted lo busque. Y fíjese que es Cristo, hermano, que habla acerca del infierno. Está en Mateo 5, verso 22, Mateo 5, verso 29, Mateo 5, verso 30, Mateo 10, verso 28, Mateo 18, verso 9, Mateo 23, verso 15, Mateo 23, verso 33, Marcos 9:43, Marcos 9:45, Marcos 9:47, Lucas 12:5, Santiago 3:6 y segunda de Pedro 2:4. Me gusta mucho ese pasaje que Marcos hace referencia en el capítulo 2, perdón, Lucas en el capítulo 12, porque hace referencia ahí en Lucas. Dice: le enseñaré a quién se debe temer. Le enseñaré a quién se debe temer. Aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Y os digo, a este sí temed. Fíjense que hace referencia, hermano, de echarlo en el infierno. No habla de purgatorio. O sea, Cristo estaba diciéndole: yo le voy a enseñar a quién se le deben temer. En Mateo también capítulo 10, verso 28, Jesús hace referencia: voy a enseñarle a quién se debe temer. Teme más bien a aquel que después de haber quitado la vida puede echar el alma en el infierno. O sea, son pasajes cruciales para esta enseñanza. El tiempo no nos da para quizás alargar un poquito más concerniente al tema, pero sí quiero dejarlo con este pensamiento, con esta idea del infierno real. No es un cuento como muchos están enseñando. Muchas personas, hermanos, están cayendo a este lugar, desgraciadamente, por las prácticas, la vida que llevan alejada y apartada de Dios. El deseo del Señor es que todas las almas vengan al conocimiento de la verdad, como Pablo escribe a Timoteo, para que el hombre sea salvo, hermano. Dios es paciente, dice Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Así que te dejo con este pensamiento, con esta enseñanza. Si tienes alguna duda, por favor, me dejas tu comentario y quizás con más tiempo pueda aclararte algunas citas que quizás por el tiempo no he podido desglosar. Amén. Así que Dios te bendiga y que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu vida, esté sobre tu hogar.